dejamos este tema. Nuevamente gracias a Elvis Noroña por alegrarnos con esta noticia. 7:35. Vamos a darle la bienvenida al doctor José Peña. Él es abogado penalista. A propósito de la admisión a trámite del habeas corpus para anular prisión preventiva, Juan Peña, a propósito de la admisión a trámite del habeas corpus para anular la prisión preventiva de Jennifer Paredes. Doctor Peña, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. A ver, por favor, ayúdenos a entender este tema porque hay muchos asuntos legales que son difíciles de entender, porque además se están dando muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Antes de hablar del habeas corpus, recordemos que ante esta prisión preventiva de 30 meses, ¿no? Sobre todo el caso puntual del alcalde de Anguía y la cuñada del presidente Pedro Castillo, porque ellos son los que se ha dictado los 30 meses de prisión preventiva, hay una apelación en ciernes, ¿verdad? Porque el Ministerio Público pedía 36 meses. Así es correcto. De hecho, entiendo que la defensa de Jennifer Paredes y el Ministerio Público ambos han apelado esta decisión, así es, del Poder Judicial, lo cual va a ser resuelto en la sala de apelaciones. Pero el Ministerio Público, su pretensión es que se cumplan los 36 meses que solicitado. Así es. Correcto. ¿Y cuánto tiempo puede tardar esta apelación? Se entiende que la defensa de Paredes también, ¿no? Porque, bueno, ellos consideran que no debería haber prisión preventiva. A lo sumo una comparecencia, imagino. Así es, esa es la pretensión de la defensa, ¿no? De hecho, el que plantea un habeas corpus ahora entiende su pretensión que esta detención es de alguna manera arbitraria. Arbitraria, ilegal. claro. Es por eso que plantean y recurren a la vía constitucional, tal cual, que es una vía paralela a la penal. Permíteme, por favor, cerrar con lo otro. Entonces, ¿la apelación cuándo debería ser vista? Mira, de hecho, por la experiencia, yo asumo que en 2 meses, 1 mes y medio aproximadamente. Lo más rápido que he visto que se pelee una apelación y que se resuelva es 30 días. Pero es que es el caso, por ejemplo, el de los arbitrajes de Odebrecht, que fue muy puntual porque habían profesores de derecho que habían sido magistrados, pero de alguna manera un plazo menor no lo he visto antes. Que ¿Se trata de apurar, se le da prioridad, teniendo en cuenta que se podrían estar vulnerando derechos? De hecho, las prisiones preventivas o las medidas de que limiten a alguna persona algún derecho son las que deberían verse en un primer lugar. Tal cual. Así es. Claro. Ahora, estas medidas restrictivas que vemos y además en los tiempos recientes ya nos hemos acostumbrado y ya las conocemos un poco más cómo es que se desarrollan, ¿pueden ser cambiadas en cualquier momento? No, a ver, esta medida puede ser cambiada, por ejemplo, si una de las personas ahora decide cogerse la colaboración eficaz. De repente tienen un trato con la Fiscalía y lo que deciden es, una de las pretensiones de la parte al colaborar con la investigación es, por favor, mientras dure el proceso, déjame en libertad y yo te voy a ir colaborando. Entonces la medida ya es variada, pero ante una nueva pretensión y una nueva colaboración de esta persona. Pero si seguimos en la misma línea, de hecho el procedimiento va a tener que ser igual. Esta persona va a tener que apelar y en todo caso en su momento presentar casación ante la Corte Suprema si es que no se encuentra conforme. Correcto. Entonces, si uno se acoge a la colaboración eficaz puede cambiar su futuro, ¿no? Ese es un caso. El otro caso es la apelación. Esta apelación va primero a la sala y después podría llegar a la Corte Suprema. O sea, hay 2 apelaciones. Podrían haber 2 apelaciones. Así es. De hecho, la primera es un recurso de apelación de segunda instancia, donde tú tienes el derecho de que un órgano superior pueda revisar lo que ha resuelto el de la primera, para hacerlo más sencillo. Claro. Pero el segundo recurso, que es una casación, no es una apelación. Exacto, no es una segunda opinión o una tercera opinión. Lo que es un recurso en donde tú indicas de que de repente el juzgador ha interpretado mal la norma y estás yendo a una instancia suprema donde este órgano de 7 magistrados va a revisar si efectivamente el Poder Judicial, tanto en primera como en segunda instancia, no han sabido respetar el Código Penal o el procesal. ¿Y hasta dónde se puede llegar a eso? ¿Se puede llegar hasta que se retrotraiga, que se archive, que se inicie nuevamente? ¿Hasta dónde puede llegar eso? De hecho, la Corte Suprema puede declarar nula la resolución que detiene a la persona y que priva de la libertad, pero no al proceso penal en sí. El proceso penal sigue su rumbo. Lo único que va a revisar la Corte Suprema o la Sala Penal es si la prisión preventiva ha cumplido con los requisitos
para poderle privar de la libertad a una persona. Tal cual, pero si se regresa al anterior punto, estamos hablando de una detención preliminar que tiene su inicio y tiene su fin. Así es, o sea, lo único que de alguna manera la Corte Suprema haría es pedir disculpas y decir, nos equivocamos, Claro. que continúe en libertad el proceso, pero sigue el proceso. Y de hecho, lo que seguramente va a decir con medidas de restricciones mientras culmina la investigación. Esto es, no acercarse a los investigados ni a los testigos, Tal cual, no salir claro. del país, no salir de la localidad donde reside, distintas reglas de conducta que tienen que, de alguna manera, proteger que esta persona no rehuya ni obstaculice la investigación. Que esos son los principales fundamentos de una prisión preventiva. No que hayan pruebas suficientes, ese es el primer requisito. Pero lo que se ha discutido, por ejemplo, ahora, en este caso de Jennifer Paredes y del alcalde, es que existe peligro de fuga muy latente y además, más grave aún, el peligro de obstaculización para una investigación idónea para la Fiscalía. Entonces, yo no creo que por más de que una persona tenga arresto domiciliario o una medida, por ejemplo, como detención con requisitos, no vaya a seguir obstaculizando la investigación, porque ese ha sido el punto central de esta resolución. Más que el peligro de fuga, lo que ha habido más elementos para sostener esta prisión preventiva han sido los peligros de obstaculización por ambas partes. Entonces, difícil que la Corte Suprema, por ejemplo, en la apelación vaya a variar esta decisión. Correcto. Una última consulta sobre la primera parte, ¿verdad? Sobre la prisión preventiva y la primera decisión. Cuando usted habla de la colaboración eficaz, ¿quiénes pueden ser colaboradores eficaces? Imagino que todos menos el supuesto líder. Todos en realidad pueden llegar a de alguna manera, colaboración con Estos la Fiscalía o claro. este arreglo, este beneficio, si efectivamente en un primer momento se veía que los líderes no podían hacerlo, pero sin embargo si reestructuran esto se podría dar. Pero mira, un ejemplo muy cercano es el de Samir Villaverde. Samir Villaverde estaba con prisión preventiva y de hecho posteriormente a que se acoja la colaboración eficaz terminó estando en libertad. Entonces son supuestos que en el mismo caso se han venido dando ya en los últimos meses. Cumples prisión preventiva, de alguna manera te has dado cuenta de que tu peligro de obstaculización es muy grave y lo que ha hecho la defensa muy inteligentemente ante las pruebas que tiene la Fiscalía es asesorarlo para que asuma la responsabilidad, colabore con la justicia y de alguna manera hoy en día se puede ver beneficiado con conseguir con su derecho a la libertad. Entiendo. Muy bien, he querido contextualizar para poder diferenciar lo que es una apelación y lo que es, en este caso, el habeas corpus, ¿no? La noticia apareció ayer. El abogado Marco Riveros Ramos presentó un habeas corpus y se ha admitido a trámite. Acá lo curioso es que, y creo que se puede entender con lo que voy a señalar, el segundo juzgado constitucional de Lima, ahí es que se ha ingresado este habeas corpus, ¿no? La pretensión del letrado que se declare la nulidad del proceso seguido contra la hermana de la primera dama, Lilia Paredes. Acá lo que considera es que se están vulnerando los derechos, pero también señala que no pueden haber dos casos, dos fiscales, dos jueces, y que va por el lado constitucional porque se están vulnerando sus derechos. Sí, de alguna manera la pretensión, creo que inicial que da su habeas corpus, es que ella tenía una detención preliminar y ante la audiencia de prisión preventiva los días que transcurrieron para el fallo fueron excesivos. Superaron la detención preliminar, que tenía una culminación. Exacto, exacto. Porque el juez demoró, recordemos, ¿no? Se suspendieron en dos ocasiones el fallo de esta resolución y de alguna manera eso generaba de que esta persona podría entender de que tenía una detención arbitraria, ya que la norma te dice que 48 horas después de haber cumplido la detención preliminar, el juez deberá resolver. En este caso no sucedió así, claro. Por lo tanto entiendo de que este abogado recurre a lo que es su derecho a indicar de que tenía una detención completamente arbitraria, ya que el Código Procesal no lo establece así. Pero hoy en día, al presentar este recurso, lo que el juzgado constitucional le va a decir, pero un momento, ya de alguna manera se resolvió. Claro. Ya hoy día el juzgado ayer resolvió, ya no tendría por qué pronunciarme respecto a esta posición. Si has tenido algún agravio de esto, recurre a la vía correspondiente, ya sea administrativa, ante el Poder Judicial y decirle que el juez abusó del derecho y detuvo a una persona por más tiempo de lo que establecía. Pero respecto a esa detención, ya es cosa resuelta. Ya el juzgado pudo dar un fallo, ha sostenido cuál es su decisión y de alguna manera ha establecido los 30 meses de prisión preventiva.
Esa es una Entonces, línea. La otra línea, entiendo que el abogado considera que el proceso contra Jennifer Paredes se debería tramitar ante la Corte Suprema, ¿no? Considera que ella, digamos, que el proceso en general forma parte del gran proceso que se le sigue al presidente de la República o la investigación. de hecho, ese punto sí es erróneo, porque definitivamente ella no tiene la calidad de alto funcionario, primero, y segundo, o sea, la Corte Suprema y un fiscal supremo en realidad solamente va a poder conocer investigaciones cuando es competencia, ya sea congresistas, ministros, presidente. En el caso de Jennifer Paredes no lo es, no tiene ninguna de estas condiciones. Por lo tanto, la persona que es idónea para investigarla y competente es un fiscal de primera instancia como un Tal fiscal cual. provincial. ¿Pero esto sí podría aplicar para el alcalde de Anguía? No, porque de hecho no es un funcionario de alto cargo. Ok. Es un funcionario de primer rango que es como un alcalde. De hecho, solamente las personas que son por su investidura investigadas por Fiscalía de la Nación o fiscales supremos, como te lo mencioné, son congresistas, ministros y presidente de la República. O algún otro fiscal supremo o otro juez supremo, que de Claro. alguna manera tiene esta calidad de alto funcionario, por los cuales un fiscal supremo es competente para poderlos investigar. Claro, claro. Él dice que por simple lógica se estaría frente a un caso que existen dos fiscalías, dos jueces, ¿no? Y cita el artículo 44 del nuevo Código Procesal Penal, que establece que las personas no aforadas que habrían intervenido en delitos cometidos por altos funcionarios serán procesados ante la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Eso queda, se desestima por lo que usted señala. Así es. De hecho, en la mayoría de casos, por ejemplo, Vacunagay, Vizcarra, Cuellos Blancos y los casos que han sido de alta complejidad, han sido vistos por fiscales en paralelo, por fiscales supremos y por fiscales provinciales, ya que los que tienen esta calidad de altos funcionarios, su caso se veía ante la Fiscalía de Nación y los otros funcionarios Correcto. que no tenían este rango se veían por un fiscal provincial. Ahora, la admisión simplemente del habeas corpus no significa que la vas a ganar. De hecho, Claro. que sea el va a Código revisar. Procesal Constitucional, de alguna manera que entró en vigencia hace poco más de un año, lo que estableció es que desde ese momento que entra en vigencia este código, todos los habeas corpus debían ingresar a trámite. Ya no existe lo que era un archivo liminar, que antes de alguna manera te establecía cómo habías planteado tu habeas corpus y si tenía los requisitos para entrar en discusión, si es que efectivamente había una violación de tu derecho a la libertad. Pero en este caso no, en este caso ya al variarse este código procesal y decir que todos los habeas corpus que ingreses van a darse a trámite, no te genera un resultado Claro, exitoso. pero esa es una falsa expectativa en todo caso, ¿no? Así es correcto. De hecho, el juzgado constitucionales muy rara vez varían una situación de detención preliminar o Claro. prisión preventiva en casos penales. Claro, claro. Si te has dado cuenta, en los últimos meses o los últimos años, quien ha terminado variando es el TC, no los juzgados. El Tribunal Constitucional es el que varió, por ejemplo, en el caso de la señora Fujimori, fue quien varió su prisión preventiva. Pero en otros casos que sean así de resaltantes, no hemos escuchado uno donde los juzgados constitucionales Cambien. varíen esta decisión. Ahora, en todo caso, por más que sea paralelo en cuerdas separadas, sí pueden ser convocados los investigados a uno y otro caso, imagino, para dar testimonio. De hecho, lo único que va a hacer el TC es pedirle copias al juzgado seguramente de los actuados. Y utilizar de esta esa prisión información. preventiva. Así es, y ver si es que efectivamente Correcto. ha habido una violación a sus derechos. Correcto, correcto. Para ir terminando, este abogado Riveros señala, en caso su pretensión principal obviamente sea desestimada, existe otro motivo para anular el proceso, pero solo en parte, ¿no? La intervención del juez Justiniano Romero Raúl Wenceslao del 8º Juzgado de Investigación Preparatoria tiene que conocer el proceso desde el inicio de las diligencias preliminares hasta la expedición de la resolución que da por sobreseída o dicta el auto de enjuiciamiento. De hecho, este juez, que es un juez de garantías, efectivamente tiene que conocer el caso desde la formalización de la investigación, porque en la etapa previa, en la etapa preliminar, el Ministerio Público de alguna manera tiene la autonomía general de cómo dirigir la investigación. Es recién cuando el juez formaliza la investigación preparatoria que le comunica al juez de que está llevando un caso que va a tratar de preparar para llevarlo a la acusación. Entonces, recién ahí el juez conoce el caso, este juez de garantías, hasta que se pase la etapa intermedia, que es donde el fiscal
va a acusar o solicitar el sobreseimiento. Pero luego de eso se pasa a un nuevo colegiado y este juez no conoce más el caso. Este juez que está actualmente en esta investigación, que es el doctor Justiniano, lo único que hace es velar porque las garantías de los investigados, así, no solamente del proceso, sino que las garantías y derechos de los investigados no se vulneren. Tanto es así de que para una medida de prisión preventiva, como el caso, se recurre al juez y las partes discuten si es que de alguna manera se cumplen los requisitos o no. Y también, obviamente, las medidas restrictivas, ¿no? Lo que podría perjudicar en sí el proceso. No solamente el proceso, como te digo, esto es un juez de garantías para el proceso, pero sobre todo para los investigados. Porque, de hecho, si el Ministerio Público abusa de sus funciones, por ejemplo, no te indica cuál es el cargo que te imputa, uno recurre al juez y le dice, oye, por favor, indícale al Ministerio Público que me señale cuál es... Así es, correcto. Por último, hay una opción, ¿no?, para el doctor Riveros Ramos, dice por los ribetes políticos, ¿no?, y la presión mediática, apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque señala que Jennifer Paredes, por ser familiar del presidente Castillo, hay una discriminación política absolutamente clara, ¿no? Mira, el tema político en los casos penales siempre se ha venido discutiendo en casos emblemáticos, pero de hecho los argumentos del magistrado, a los que hemos escuchado a la audiencia, han sido muy sostenibles y se van a sostener, creo, no solamente al nivel de penal, sino también constitucional, y creo yo que en el caso de la Corte Interamericana, si se da el caso, también. Es más, no conozco una resolución de la Corte Interamericana que intervenga respecto a delitos de corrupción de funcionarios. De hecho, debe haber una o dos, pero no han sido tan relevantes como para variar una medida de detención. Quizás sí, en el hecho de que se comunique mejor cuáles son los cargos de imputación, pero respecto a que hayas violado el peligro de fuga o obstaculización, es muy difícil que la Corte se pronuncie respecto a estos panoramas. Gracias, doctor Peña, muy amable. Muchas gracias, Nicolás. Que tengas buen día. Juan Peña, abogado penalista, a propósito de la misión a trámite de habeas corpus para